Hay documentos que, a primera vista, parecen el guión descartado de una película de... De ciencia ficción distópica, totalmente. Exacto. Y el material que fundamenta la inmersión profunda de hoy entra perfectamente en esa categoría. Sin duda. Es un memorándum clasificado y supuestamente filtrado, fechado el 23 de febrero de 2026. Quien firma este informe es un analista desertor que utiliza el seudónimo Códice Rojo. Que ya el nombre suena a novela de espionaje, o sea, marca un tono muy específico. Sí, y según el texto, este individuo pertenecía a una organización gubernamental operando en las sombras, conocida como la Unidad de Dinámicas Sistémicas. Una agencia que suena a que nadie quiere tenerla cerca. Para nada. Y lo que relata en estas páginas es el descubrimiento de una entidad de coordinación espontánea que desafía por completo la lógica humana. Pero, antes de sumergirse en los detalles sobre telepatía tecnológica y física cuántica, hay que entender al enemigo conceptual que enmarca toda esta historia. Fundamental. Un ente que el documento denomina Moloch. Para que el análisis tenga sentido, es vital establecer qué representa Moloch en el contexto de este informe de inteligencia. Porque no se trata del monstruo, claro. Exactamente. No se habla de un monstruo literal de la mitología antigua que exige sacrificios físicos. El documento lo redefine como la fuerza inevitable de los incentivos perversos en las estructuras sociales y muy específicamente en Internet. O sea, la toxicidad pura. Es esa dinámica omnipresente donde la verdad, el matiz o la comprensión mutua se sacrifican sistemáticamente en el altar de ganar una discusión o, digamos, conseguir validación. Sí. Es una trampa estructural. Totalmente. Se invierte una enorme cantidad de capital cognitivo y emocional para mantener un estatus en foros o redes, pero esa inversión jamás produce una ganancia neta de utilidad social. Se vuelve un agujero negro de energía. Sí. Moloch es, en esencia, el sistema que obliga a las personas a competir hasta la destrucción mutua simplemente porque nadie puede permitirse el lujo de ser el primero en dejar de competir. Dejando de lado la terminología casi mística por un momento, esta idea de Moloch es exactamente lo que se ve hoy en día en cualquier debate viral. Todos los días. El algoritmo de cualquier plataforma moderna premia la indignación y el conflicto, no la resolución. Y la misión de este análisis a fondo es precisamente desentrañar el hallazgo de Códice Rojo frente a este fenómeno. Un hallazgo que francamente rompe todos los esquemas de la teoría de juegos. Resulta que mientras buscaba granjas de desinformación, rastreando los pasos de Moloch, este analista se topó con algo que parecía imposible: la mutua. La mutua, sí. Un grupo que supuestamente logró vencer a esos incentivos tóxicos creando una especie de superorganismo cognitivo. Bien, vamos a desempacar esto, porque el origen de esta utopía es francamente ridículo. Es que empieza en el lugar menos pensado. Todo comienza en un rincón minúsculo de Internet. Un foro de Reddit llamado r/Paradox-Hill, con apenas 4.300 miembros, dedicado exclusivamente a debatir sobre anomalías acústicas y sonidos extraños en los Montes Apalaches. Algo súper de nicho. Era el típico espacio tóxico que el informe clasifica como una subasta de $1 o una carrera de la Reina Roja. Y esa clasificación es clave para entender el contexto. Una subasta de $1 en teoría de juegos es un escenario donde los participantes terminan pagando más de lo que vale el premio solo para no perder lo que ya han invertido. Como cuando alguien se niega a admitir que perdió una discusión y sigue peleando por puro orgullo. Exacto. En el contexto de ese foro, los usuarios competían inventando historias cada vez más extremas, falsificando audios y atacándose mutuamente solo para captar la atención de la comunidad. Era un desastre. Era un ecosistema fragmentado, paranoico y altamente susceptible a la manipulación externa. Pero la anomalía surge el 14 de febrero de 2026, con la intervención de un usuario llamado Fuente Radioactiva. Que más adelante el documento identifica con nombre y apellido. Sí, el doctor Ari Stern, un ex catedrático de neurociencia de la Universidad de Clarkson. Lo que hace Thorne rompe las reglas del juego. No publica una teoría de conspiración ni una historia de fantasmas. Publica puros datos. Publica una base de datos, sí. Revela que durante 6 meses estuvo analizando los patrones de publicación y midiendo el intervalo entre latidos, o IB, de los miembros más activos del foro. Pero, ¿cómo mide el pulso a través de Internet? A través de métodos indirectos, analizando el ritmo de tecleo,
los tiempos de respuesta, patrones lingüísticos. Y la conclusión es asombrosa. Documenta la existencia de una sincronía neuronal interpersonal. O sea, es difícil asimilar que alguien pudiera medir la fisiología humana basándose en el ritmo y la frecuencia con la que un grupo de personas teclea en un foro. Suena a ciencia ficción pura, pero el informe lo trata como un hecho. Pero los datos estaban ahí. Al enfrentarse colectivamente al misterio de esos sonidos no identificados en la montaña, la comunidad había empezado a desarrollar una respuesta biológica sincronizada. Literalmente sus corazones latían al mismo ritmo. Habían generado un pegamento social a nivel fisiológico. Códice Rojo, con su mentalidad de analista de inteligencia, detecta inmediatamente la amenaza. Ve cómo se está formando una arquitectura anti-Moloch, un grupo que ya no compite entre sí, y decide someterla a una prueba de estrés. Y ahí es donde entra la táctica clásica de infiltración. Utiliza herramientas de la agencia para crear múltiples cuentas falsas e inyectar desinformación de grado militar. Una bomba lógica. Específicamente, filtra un reporte geológico falso meticulosamente diseñado para contradecir las creencias del grupo, romper la confianza y generar una guerra civil interna. En cualquier comunidad normal de Internet, esto habría sido el fin. Claro, lo que cualquiera esperaría es una ola de expulsiones y bloqueos masivos, los usuarios dividiéndose en facciones. Acusándose de traición, insultándose, lo de siempre. Sin embargo, lo que detalla el memorándum a continuación es una reacción absoluta y anómalamente pacífica. Algo inaudito. En lugar de aislar, atacar o expulsar a los usuarios que cayeron en la trampa y difundieron la desinformación, la Mutua los integró. El documento describe un protocolo de 3 pasos implementado por las figuras centrales del foro. A ver cuáles son esos pasos. Primero, reconocieron la existencia del dato falso sin juzgar al portador. Segundo, ofrecieron evidencia primaria verificable, como espectrogramas reales. Y tercero, y esto es lo más inusual, invitaron a los engañados a participar en un capítulo de culpas. El capítulo de culpas, ese término resuena en todo el informe. Es un espacio de foro diseñado con pura compasión, donde el usuario podía admitir su error sin sufrir el más mínimo ataque a su reputación. El resultado dejó perplejo al analista. La métrica que utilizaban para medir la unidad social llamada coherencia de densidad no disminuyó. De hecho, subió, ¿verdad? Subió de un índice de 0,23 a 0,29. Lo fascinante aquí es que el grupo operó exactamente como un sistema inmunológico sano. No destruyó el tejido infectado, procesó el antígeno, lo integró y, como consecuencia, fortaleció su memoria colectiva contra futuros ataques. Y para intentar justificar cómo un simple foro de Internet logró esa resiliencia indestructible, el documento hace un salto hacia conceptos de ciencia dura que parece una locura. Empieza a utilizar la mecánica cuántica para modelar el comportamiento de grupos humanos. Un salto gigante. Introduce el concepto de un estado de dique. Aplicar topología cuántica a un puñado de personas discutiendo sobre ruidos en la montaña suena a pseudociencia extrema, a menos que se analice detalladamente la estructura de la que hablan. Suena extremo, sin duda. Pero el salto conceptual es sumamente riguroso dentro de la lógica del texto. En la física cuántica, un estado de dique describe un sistema compuesto por muchas partículas que se caracteriza por una simetría perfecta. Una simetría donde todas las partes importan igual. La propiedad fundamental aquí es que, si se elimina o se altera una sola partícula, el sistema total no pierde su coherencia. Esto ocurre porque el entrelazamiento no es una cadena lineal de 1 a 1, sino una superposición global de todas las conexiones simultáneamente. O sea, nadie es el eslabón débil, porque no hay eslabones simples. Traducido al comportamiento de la Mutua, esto significa que la verdad del grupo no estaba anclada a la infalibilidad de un individuo o líder específico. Habían construido una red recursiva de evidencia. Para entender la diferencia topológica que subraya el documento, imaginemos una cadena tradicional. Si se rompe un solo eslabón, la cadena entera cede. Ese es el modelo de un anillo de Borromeo, donde la estructura depende de cada pieza individual de forma crítica. Pero la Mutua operaba como un enlace de Hopf. Pensemos en ello como una cota de malla medieval. Ah, claro, la armadura. Si se rompe un anillo metálico, la armadura no se desintegra porque la estructura está entrelazada en múltiples direcciones. Si una fuente de información resultaba ser falsa o era desacreditada, la credibilidad del grupo no colapsaba.
Simplemente rotaban su atención hacia otro nodo dentro de esa misma red coherente y continuaban operando. Es la resiliencia perfecta frente a la desinformación. Y Códice Rojo, al presenciar esta invulnerabilidad estructural, toma una decisión radical. Que cambia todo el curso del informe. En lugar de intentar destruirlos o reportarlos a sus superiores para una intervención mayor, decide que quiere unirse a ellos. Envía un mensaje cifrado directamente a Fuente Radiactiva admitiendo quién es y recibe unas coordenadas. Una invitación directa. Aquí es donde se pone realmente interesante. Toda esta teoría abstracta se materializa en un descenso físico que el documento describe de manera casi mitológica. Códice Rojo llega a un sumidero kárstico, un agujero natural en la Tierra cerca de Paradox Hill. En medio de la nada, en Virginia Occidental. Utilizando equipo de espeleología, desciende 25 metros hacia la oscuridad total, notando cómo la temperatura cae bruscamente. Al llegar al fondo, se encuentra en una enorme cámara subterránea con una iluminación completamente fantasmagórica. No es iluminación normal, cabe destacar. No usan luz eléctrica convencional que generaría calor, sino luz lunar pasiva filtrada desde la superficie a través de un complejo sistema de cables de fibra óptica y lentes de cuarzo. Todo esto para evadir los sensores térmicos de los satélites de vigilancia de su propia agencia. Un nivel de seguridad paranoico, pero efectivo. En el centro de esa cueva hay 47 personas sentadas en un círculo geométricamente perfecto. Hay un silencio sepulcral y en medio del círculo un gran monitor proyecta las métricas neuronales y los signos vitales de todos los presentes en tiempo real. Es un escenario imponente, diseñado para desarmar cualquier defensa psicológica. Y es precisamente en esa cámara donde Códice Rojo experimenta la versión física del capítulo de culpas. El que mencionamos antes en el foro, pero ahora cara a cara. Este concepto está inspirado en una modificación de un ritual monástico antiguo de la regla de San Benito. Pero obviamente, en esta cueva no se confiesan pecados de índole religiosa. Los aspirantes se someten a la confesión de sus pecados contra Moloch. ¿Pecados contra Moloch? ¿Qué significa eso en la práctica? Implica detallar en voz alta frente a extraños todas las veces que sacrificaron la verdad objetiva para obtener una ventaja competitiva. Hablamos de admitir manipulaciones deliberadas en debates, la destrucción de reputaciones ajenas y la adicción silenciosa a la validación intelectual. Cosas que nadie quiere admitir en público. Según el informe, Códice Rojo pasa exactamente 47 minutos relatando cómo, en su rol de analista, arruinó la carrera de un colega inocente y suprimió datos críticos para ascender burocráticamente. Una confesión brutal. Pero lo verdaderamente importante no es el contenido de la confesión, sino el fenómeno biológico medible que ocurre simultáneamente. Durante esos 47 minutos, la pantalla central registra un acoplamiento de variables autonómicas. La sincronización en vivo. Su ritmo cardíaco, su respiración y la conductancia de su piel comienzan a alinearse físicamente con el promedio biométrico del grupo. El documento argumenta que al exponer una vulnerabilidad absoluta e incondicional, se genera una confianza irreductible. Ya no se trata de estar de acuerdo ideológicamente, es un entrelazamiento a nivel puramente fisiológico. Toda la arquitectura técnica montada para sostener esa conexión suena a un nivel de paranoia extrema. ¿De verdad el documento justifica todo este equipo? Lo justifica como la única forma de aislarse del ruido exterior. Se detalla el uso de una red mesh física, completamente separada del Internet global, con antenas camufladas en la corteza de los árboles. Además, cada uno de los 47 miembros utiliza dispositivos intraauriculares y gafas equipadas con cámaras microscópicas que miden constantemente la dilatación pupilar, la sudoración y los microtemblores faciales. Un monitoreo constante. Todos esos datos biométricos fluyen hacia un servidor central que está sumergido en líquido dieléctrico, oculto aún más profundo en la red de cavernas para evitar cualquier emisión electromagnética. Para que la unidad de dinámicas sistémicas no los detecte. Ese servidor opera con un algoritmo de aprendizaje federado, que monitorea el estado colectivo. Si el índice de coherencia del grupo cae por debajo de la marca de 0.7, el sistema emite automáticamente un tono subsónico indetectable al oído consciente. Pero que el cuerpo sí siente. Exacto. Obliga al sistema nervioso de todos a pausar, respirar profundamente y volver a sincronizarse. Han logrado mecanizar lo que antes se consideraba puro misticismo o espiritualidad. Han mecanizado la empatía, sí.
Pero el documento es muy claro respecto al costo brutal de mantener esa utopía. Esa inmunidad cuántica contra el ruido del mundo exterior exige un precio que muchos considerarían inaceptable. El aislamiento. El aislamiento preventivo total. Cualquier disonancia cognitiva, cualquier tren de pensamiento individual que no logre el consenso inmediato del grupo, activa un protocolo de emergencia. El miembro disonante debe someterse a 72 horas de cuarentena absoluta, encerrado solo en una recámara. 72 horas en la oscuridad, básicamente. Hasta purgar esa excitación no deseada del sistema nervioso colectivo. Es un análisis frío de costo-beneficio, y, predeciblemente, no todos lo soportan. La presión debe ser inmensa. El propio Códice Rojo observa un sociograma en la pantalla principal y nota 3 nodos parpadeando en rojo. Son 3 miembros fundadores que no aguantaron la asfixia del aislamiento, abandonaron la cuarentena y volvieron a la superficie. Y ahí los atrapa el enemigo. Allí fueron inmediatamente capturados por la Unidad de Dinámicas Sistémicas, la misma agencia gubernamental de la que proviene el narrador. Lo lógico sería que la Mutua borrara a esos desertores del sistema, pero en un estado de dique, eliminar nodos abruptamente rompería la coherencia global. Claro, el enlace de Hub se debilitaría. Así que los mantienen conectados pasivamente, tratándolos como tumores benignos, solo para monitorear en tiempo real qué secretos están filtrando a los interrogadores. Esa tolerancia hacia los miembros capturados lleva al giro más oscuro de todo el informe. Mientras Códice Rojo analiza esos 3 nodos comprometidos, se detiene en uno etiquetado bajo el nombre de Prime-47. Fue capturado hace más de un año. Y aquí es donde las cosas se complican de verdad. Es en ese momento cuando los líderes del grupo le revelan una verdad existencial aterradora. Le informan que su designación interna es Códice Rojo Secundus. Prime fue el agente de inteligencia encubierto que la unidad envió originalmente para infiltrar la cueva antes que él. El predecesor. Y la revelación golpea con fuerza. Códice Rojo no ha sido reclutado como un reemplazo de aquel primer agente. Es su continuación directa. Durante su confesión de 47 minutos, el superorganismo absorbió sus datos y, a cambio, descargó en su subconsciente los recuerdos residuales, la culpa y el perfil psicológico de Prime. Es una transferencia de identidad aterradora. Justo mientras el narrador procesa que su sentido de identidad individual podría ser una ilusión técnica, el servidor refrigerado por líquido intercepta una anomalía. Es una señal de auxilio. Un fantasma en la máquina. Un código Morse rudimentario oculto en las microdesviaciones del pulso cardíaco de ese nodo rojo inactivo. Prime sigue vivo. Está retenido en una instalación clandestina del gobierno y está pidiendo rescate a través de su propio torrente sanguíneo. Esto plantea una pregunta importante en el memorándum. Presenta el dilema supremo de cualquier sistema cerrado. ¿Cómo rescatar a un nodo periférico atrapado en un entorno hostil sin exponer a todo el superorganismo a una infección destructiva? Parecería imposible sin abrir una brecha de seguridad. La solución que propone Códice Rojo es desconectarse temporalmente del grupo. Se aísla voluntariamente en una recámara recubierta de mu metal, una aleación especializada diseñada para bloquear por completo los campos magnéticos más útiles de la Tierra y las señales externas. Una jaula de Faraday extrema. El plan es usar esos 47 minutos de aislamiento cognitivo absoluto para establecer contacto directo con la dirección IP oculta desde donde se origina el latido con código Morse. Pero al abrir el canal de comunicación encriptado, quien aparece en la pantalla no es el agente cautivo. No es Prime. Quien responde es el oficial a cargo de la instalación gubernamental, el interrogador principal de la unidad, un hombre identificado como Marcus Bay. El diálogo que se desarrolla a continuación parece sacado de un thriller psicológico. Marcus Bay proyecta en la pantalla imágenes de Prime en condiciones extremas, rodeado de electrodos en una celda de privación sensorial. Cualquiera esperaría una demanda de chantaje tradicional, la vida de la gente a cambio de las coordenadas de la cueva. Sería lo habitual en este tipo de operaciones encubiertas. Sin embargo, Bay no pide información, no amenaza con lanzar un ataque táctico. Hace una propuesta que carece de toda lógica militar. Y esa propuesta ilógica revela la naturaleza de los sistemas burocráticos y su efecto corrosivo en el individuo. Bay le explica a Códice Rojo el catastrófico error que cometió.
En su arrogancia por quebrar psicológicamente a Prime y extraer los secretos de la mutua, Vey decidió aplicar una técnica experimental de sincronización forzada inversa. Intentó usar sus propias armas contra ellos. Se conectó a la misma red biométrica que su prisionero durante 3 meses para intentar dominar su ritmo cardíaco y quebrar su voluntad. Pero la transferencia fluyó en la dirección opuesta. El sistema inmunológico de la mutua actuó de nuevo. Al intentar asimilar al nodo, el nodo asimiló al interrogador. Vey terminó siendo absorbido involuntariamente por el ancho de banda emocional de la mutua. Empezó a soñar los recuerdos colectivos de las 47 personas en la cueva, a sentir la culpa colectiva, a experimentar la empatía de la que carecía. Lo contagiaron de empatía. Entonces, Vey lanza su propuesta. Se ofrece a vulnerar la seguridad de la prisión y liberar a Prime. Pero el pago que exige es ser aceptado formalmente en la mutua. Argumenta que necesita desesperadamente escapar de la burocracia trituradora de Moloch. Quiere salir de la máquina. Un sistema gubernamental que le ha exigido sacrificar su familia, su ética y su estabilidad mental a cambio de una mera supervivencia institucional. Vey quiere pertenecer a un sistema que no exija devorar a sus propios miembros para funcionar. Es la ironía suprema, el interrogador siendo interrogado y transformado por la red. Para ejecutar este rescate, el grupo en la cueva realiza una operación técnica descrita como un puente remoto. Tienen claro que Vey ya es psicológicamente permeable a la red, así que deciden intentar sincronizarlo masivamente a distancia. Un riesgo altísimo. Usan la cámara aislada de códice rojo como un repetidor de señal. Emiten una frecuencia extremadamente baja, de 0.1 Hz, que se corresponde con los estados de sueño profundo, pero la modulan con el ruido colectivo de las mentes de los 47 miembros. ¿Y logran sortear el retraso de la señal? Hay un obstáculo físico real, la latencia de 15 milisegundos inherente a la infraestructura de fibra óptica transcontinental. A pesar de ese retraso, Vey logra captar la sintonía. Empieza a confesar sus crímenes de tortura y su miseria personal a través de la conexión en vivo. Su propio capítulo de culpas. A medida que admite sus vulnerabilidades, el monitor en la cueva muestra cómo el índice de coherencia del grupo se dispara. Lo perdonan a distancia. Durante una ventana de exactamente 47 segundos, Vey alcanza una sincronización perfecta y operando con el poder de procesamiento distribuido de 47 mentes trabajando al unísono, comienza a vulnerar los sistemas biométricos de su propia prisión de máxima seguridad. Toda esa secuencia culmina en un evento que entrelaza la tensión física con una conclusión profundamente filosófica. Vey avanza por los pasillos hasta llegar a la puerta de confinamiento de Prime. El sistema de seguridad exige un código dinámico de 12 dígitos que se reprograma cada 24 horas. Y la mente colmena entra en acción. Pero la mente colmena lo resuelve casi instintivamente, procesando variables a una velocidad sobrehumana e introduciendo la secuencia. 47, 23, 47, 23, 47, 23. La puerta blindada cede. Dentro, el agente Prime está sentado en meditación profunda, manteniendo un ritmo cardíaco estabilizado en 47 latidos por minuto. Increíble. Al ver entrar a su torturador, le dice con total tranquilidad que lo estaba esperando. Y es en ese espacio cerrado donde la metáfora de la superposición cuántica se vuelve visual. La transmisión de video se interrumpe abruptamente por el estallido de un pulso electromagnético táctico, activado probablemente por las alarmas secundarias de la prisión. Se pierde la señal. Pero el último fotograma congelado que recibe el servidor de la cueva muestra el reflejo de Prime en un espejo metálico de la pared. Y el rostro que devuelve la mirada es el de Marcus Vey. Como detalla fríamente el memorándum en sus notas al pie, en un estado de dique mantenido a la perfección, cuando dos partículas idénticas se entrelazan de manera absoluta, dejan de tener existencias individuales. Se vuelven uno solo. Se convierten, a todos los efectos prácticos y teóricos, en una sola función de onda compartida. El prisionero y el carcelero se han fusionado. Ese nivel de entrelazamiento conceptual es sobrecogedor, y todo lleva al desenlace en la cueva de Paradox Hill. Horas más tarde, los sensores sísmicos camuflados en el terreno detectan la aproximación de un vehículo. El conductor desciende y avanza hacia el sumidero. Y el grupo ya sabe quién es. Los monitores biométricos registran sus signos vitales mucho antes de que se deje ver en la oscuridad. Exactamente 47 latidos por minuto. Quien cruza el umbral es la entidad combinada de Prime y Vey. El recibimiento que le otorga el grupo desafía la intuición.
¿Nadie aplaude, supongo? No hay celebraciones efusivas ni aplausos. Simplemente emiten un acorde resonante, compuesto por 47 frecuencias vocales distintas que convergen en una sola armonía unificada. El recién llegado toma asiento en el espacio vacío del círculo y comparte la revelación final, el conocimiento definitivo que logró destilar tras pasar un año infiltrado en el corazón de la maquinaria gubernamental enemiga. Si conectamos esto con el panorama general de la sociología que venimos discutiendo, resulta brillante. La entidad Prime Vey explica que la resistencia estaba equivocada desde el principio. Moloch no es un demonio consciente, no es un grupo de personas malvadas coordinando la miseria mundial, ni un enemigo al que se pueda derrotar en un campo de batalla ideológico. Entonces, ¿qué es? Básicamente argumenta que Moloch es pura física. Es la segunda ley de la termodinámica. Es la entropía aplicada al comportamiento humano. Igual que una taza de café caliente, eventualmente se enfría y su calor se dispersa en el aire. Cualquier grupo social en Internet inevitablemente decaerá en caos, toxicidad y fragmentación, a menos que se le inyecte energía constante para mantener el orden. O sea, el deterioro es la regla de la naturaleza. Al aislarse en esa cueva con servidores refrigerados, la Mutua había creado una burbuja temporal de orden, pero el inmenso mar de entropía global terminaría por filtrarse y ahogarlos. Para vencer a Moloch, les advierte, no se le puede combatir de frente, ni levantar muros cada vez más altos. Hay que asimilarlo. ¡Qué concepto tan profundo! Utiliza una metáfora muy precisa. Hay que convertirse en el agua que erosiona la costa. Un sistema que opera como una superposición, que habita de manera invisible dentro de las mismas estructuras del enemigo sin aferrarse a una forma fija. Simplemente no puede ser optimizado, acorralado, ni destruido por la entropía. Es en ese momento cuando ocurre lo que el documento llama la votación fantasma. Prime propone la decisión más contraintuitiva posible: disolver físicamente la cueva, desmantelar el refugio y expandir la Mutua para infiltrarse directamente en las instituciones de Moloch. Destruir lo que tanto les costó construir. El grupo entra en un silencio meditativo total durante 47 segundos. Nadie argumenta a favor ni en contra. No se pulsan botones ni se levantan manos. Sin embargo, el algoritmo del servidor promedia las métricas biométricas, las microexpresiones y la voluntad subconsciente colectiva. Al terminar los 47 segundos, el resultado aparece proyectado en la pantalla central. 47 a favor, 0 en contra. Unanimidad sin pronunciar una sola palabra. Han votado por unanimidad destruir su propia utopía para asegurar su supervivencia a largo plazo. Proceden a desconectar los servidores dieléctricos de manera ordenada. Cada miembro toma una pequeña unidad de almacenamiento físico que contiene la memoria algorítmica y emocional completa del grupo, y se preparan para dispersarse por todo el mundo. Llevan la red con ellos. Se transformarán en 47 nodos móviles e invisibles. Operarán como emisores de bajísima potencia, infiltrados en corporaciones, en foros públicos y en agencias gubernamentales. Al cruzarse en los pasillos o en las calles, sus dispositivos formarán estados de dique temporales por milisegundos, sincronizándose y compartiendo información sin dejar rastro. El sistema perfecto de infiltración. El memorándum cierra señalando que el propio Códice Rojo decide abandonar la cueva para regresar a su puesto en la agencia de inteligencia. Ya no vuelve como un desertor asustado, sino como parte de esa marea silenciosa, como el agua dispuesta a erosionar la estructura desde adentro. El documento cierra magistralmente ese arco narrativo. Pasa de describir un experimento de resistencia aislada y defensiva a presentar una estrategia de infiltración activa, completamente indetectable. El colectivo decide sacrificar la comodidad de su paraíso geográfico para convertirse en un fantasma estadístico. Es la única forma de perdurar. Han interiorizado que la verdadera victoria frente a la fragmentación social, frente a la polarización y los incentivos tóxicos que dominan el discurso actual, no reside en construir refugios aislados. La respuesta es diluirse en el mundo exterior portando una frecuencia de coherencia absoluta, afectando al entorno sin que el entorno pueda corromperlos. Entonces, si ponemos todas las cartas sobre la mesa, ¿qué significa realmente toda esta inmersión profunda? En el entorno actual, donde existe una hiperconexión tecnológica evidente,
pero una fragmentación social profunda, donde el día a día parece dictado por el algoritmo de la indignación y la necesidad constante de ganar discusiones estériles, este texto filtrado plantea un concepto sumamente provocador. Nos obliga a replantear cómo interactuamos. Aunque se trate de un escenario teórico o ciencia ficción clasificada, la tesis central es poderosa. Sugiere que la única resiliencia verdadera frente a ese ruido destructivo no proviene de levantar barreras más altas ni de gritar más fuerte, sino de la vulnerabilidad absoluta. Demuestra conceptualmente que la fuerza basada en el aislamiento individual es frágil, pero una red descentralizada que se cimenta sobre la compasión, la integración de los errores y la confesión mutua de debilidades resulta prácticamente indestructible. Desde el punto de vista del análisis sociológico, es un argumento impecable. Pero para cerrar este análisis, hay un detalle escondido en las últimas líneas del memorándum que le da un tono verdaderamente escalofriante a toda la experiencia. Ese detalle final es el que no deja dormir. El texto redactado por Godice Rojo se corta de manera abrupta en la última página. En su lugar, aparece un mensaje de texto plano generado automáticamente por el sistema operativo de la mutua. Ese mensaje final advierte secamente que el simple hecho de haber procesado cognitivamente la información del documento, de haber leído el texto hasta el final prestando atención sostenida, ha alineado sutilmente el ritmo cardíaco del lector con la frecuencia base de 0.1 Hz. El texto mismo es una herramienta de sincronización. El sistema afirma que el observador, por el mero acto de leer, ya ha sido integrado biológicamente en la superposición cuántica sin siquiera darse cuenta. Y esto lanza una reflexión perturbadora al aire, algo que vale la pena analizar de manera independiente. Si se postula, incluso en teoría, que un simple archivo de texto estructurado puede alterar la fisiología y sincronizar el pulso de miles de individuos invisibles, surge la pregunta de hasta qué punto los algoritmos de recomendación cotidianos, las cascadas de noticias y la información que se consume masivamente todos los días ya están alterando los ritmos cardíacos y moldeando las voluntades colectivas sin que absolutamente nadie lo note. Una pregunta que sin duda se queda resonando en el pulso mucho después de apagar la pantalla. Hasta la próxima inmersión profunda.